En una calle empedrada del casco antiguo de Toledo, entre iglesias mudéjares y murallas centenarias, se escondía una pequeña panadería con escaparates de madera y olor a masa recién horneada. El cartel decía: Panadería Mendoza. Tradición desde 1981. Laura Romero, de 26 años, empujó tímidamente la puerta una mañana de enero. Venía con un currículum arrugado en la mochila y las mangas del abrigo oliendo a una levadura. Había aprendido lo básico en una panadería de barrio, pero su ambición pedía más. ¿Busca ayudante?, preguntó al hombre que salía de detrás del mostrador. Javier Mendoza, el dueño, era alto, delgado y algo encorvado. Tenía el cabello entrecano peinado hacia atrás y una barba pulcra que no lograba ocultar la expresión fatigada de su rostro. Sus ojos, de un gris seco, la observaron un instante sin emociones. ¿Sabe madrugar? Mucho. Me gusta empezar cuando la ciudad aún duerme. Entonces venga mañana. A las 5. Y sin decir más, desapareció tras una puerta. Así empezó su historia. Laura aprendía rápido. Medía la harina con exactitud, amasaba con ritmo y canturreaba por lo bajo mientras el horno daba vida a recetas antiguas. La panadería no solo vendía pan, ofrecía emociones horneadas, recuerdos de infancia y consuelo en forma de dulces. El escaparate se llenaba cada mañana de napolitanas, empanadas de cabello de ángel, sobre todo las famosas rosquillas de canela y naranja. Javier llegaba siempre a la misma hora, 9:15 en punto. Vestido con chaqueta oscura y bufanda gris, cruzaba el salón sin saludar a nadie y tomaba 2 rosquillas. Las pagaba exacto, sin mirar a la caja. A veces se quedaba unos segundos observando a Laura, sin expresión. Luego salía, como si nada. Dicen que no se ha recuperado desde que murió su mujer, susurró una de las empleadas, Carmen, mientras lavaban bandejas en la trastienda. ¿Hace mucho? 5 años. Desde entonces solo repite los días como si fueran fotocopias. Laura comenzó a fijarse más en él. En su manera de caminar despacio, de evitar conversaciones, de sentarse en la terraza del café de enfrente y mirar la panadería como si perteneciera a otro tiempo. Un día, mientras barría el suelo, lo encontró observándola desde el otro lado del cristal. No apartó la mirada. Tampoco sonrió. Solo la miró. Esa noche, Laura soñó con un horno enorme donde cocinaban palabras. Pero todas las letras estaban en silencio. Y entre ellas, los ojos de Javier brillaban como brasas. Poco a poco, algo dentro de ella empezó a cambiar. Ya no era solo el trabajo lo que la hacía madrugar. Era el misterio de ese hombre que hablaba con los ojos, que se aferraba a la rutina como si temiera caer si daba un paso más allá. Ella no sabía qué buscaba, solo sabía que quería quedarse. Y entender. Esa mañana, el repartidor no apareció. La panadería, silenciosa aún a las 6, se quedó sin su ingrediente esencial, la harina. Laura se quedó unos segundos frente a los sacos vacíos, con las manos apoyadas en la encimera y el delantal ya manchado. No era la primera vez que la ciudad se paralizaba por alguna huelga o retraso. Pero no podía permitirse abrir sin rosquillas. No cuando Javier llegaría a las 9:15. Entonces recordó una vieja receta de su abuela, unas rosquillas más pequeñas, más densas, hechas con harina de arroz que había traído por error la semana anterior. Añadió ralladura de naranja, un toque de miel, y las horneó con cuidado, rogando en silencio que funcionaran. A las 9:15, Javier entró como siempre. Tomó una de las nuevas rosquillas sin decir nada, la probó en silencio, y por primera vez en meses, levantó la vista. «No están mal», dijo, con voz grave, casi sorprendida. Laura sonrió. «Las hacía mi abuela en Albacete, con harina de arroz». Javier asintió lentamente, como si aquella frase lo hubiera transportado a algún lugar lejano. Aquel día no se fue enseguida. Se quedó de pie junto al mostrador, observando cómo Laura envolvía una empanada para una clienta. Al marcharse,
dijo. Mi mujer también usaba miel en sus rosquillas. Fue la primera grieta en su silencio. A partir de entonces, empezó a quedarse un poco más cada día. Un comentario breve. Una sugerencia. Una historia, de vez en cuando. Contó cómo él y su esposa habían abierto la panadería cuando apenas tenían 30 años. Cómo ella decoraba el escaparate con flores frescas cada primavera. Cómo todo se fue apagando después de su enfermedad. Laura lo escuchaba en silencio, sin interrumpir, con una mezcla de respeto y ternura. No preguntaba más de lo necesario, pero volvía a casa cada noche con la sensación de haber conocido una nueva parte de él. Javier, por su parte, observaba a Laura con una atención que iba más allá de lo profesional. Admiraba su forma de cuidar cada bandeja, de anotar ideas en una libreta gastada, de reír con Carmen sin perder el ritmo de trabajo. Una tarde, tras cerrar, Laura propuso probar una nueva receta, croissants rellenos de crema de limón y tomillo. Se quedaron en la trastienda hasta que oscureció, entre harina en el aire y pequeñas risas. Fuera, la primavera empezaba a vestirse de luz. Las calles se llenaban de turistas, de jóvenes en terrazas, de almendros en flor. La panadería también cambiaba, las vitrinas se llenaban de colores más vivos, los aromas se volvían más dulces. Y entre bandejas y cucharones, surgió algo más. No eran caricias, ni palabras grandes. Era una pausa compartida al final del día. Una taza de café en silencio. Una mirada que no necesitaba explicación. Ninguno de los dos lo nombraba. No era una relación. No era un juego. Era un lazo silencioso, pero profundo. Como el aroma de la canela al salir del horno, discreto, cálido, inconfundible. A finales de abril, una carta llegó al buzón de la panadería. Era una propuesta formal de una cadena de tiendas gourmet de Madrid. Querían abrir una sucursal con el sello de Panadería Mendoza. Buscaban algo auténtico, artesanal. Querían lo que tenía aquel rincón de Toledo que olía a naranja y canela. Javier no dijo nada durante 2 días. Luego, una tarde tranquila, mientras Laura revisaba cuentas en la trastienda, le extendió la carta. «Quieren abrir en Madrid», dijo sin rodeos. «Me lo propusieron hace unos años, pero nunca lo consideré. Ahora, creo que tú podrías encargarte». Laura levantó la vista, sorprendida. Tú tienes el talento, la sensibilidad, y sobre todo, el alma para hacerlo bien». Guardó silencio unos segundos y añadió. «No te ofrezco un puesto. Te ofrezco parte de lo que he construido, de lo que ella y yo empezamos». Laura sintió que algo se movía dentro de ella. Era una mezcla de orgullo, miedo y una extraña tristeza. Madrid era grande, impersonal, llena de ruido. Y sin embargo, aquella confianza que Javier le mostraba era algo que no podía ignorar. Pasó la noche en vela. Pensó en sus mañanas de harina y silencio, en las bandejas calientes, en las historias a media voz. Y pensó también en lo que significa crecer. Atreverse. Apostar. La decisión la tomó al día siguiente, mientras cerraban la panadería. El sol caía dorado sobre las piedras del casco antiguo. Laura apagó el horno y se volvió hacia él. «Acepto, pero con una condición». Javier arqueó una ceja, en gesto de duda. «Volveré cada fin de semana. Solo yo puedo preparar esas rosquillas. Ya lo sabe». Él la miró, durante unos segundos que parecieron más largos que todos los meses compartidos. Y asintió. Los preparativos comenzaron pronto. Laura viajaba a Madrid entre semana para supervisar la obra, contactar con proveedores, entrenar a un pequeño equipo. Por las noches, escribía recetas a mano, tal como su abuela lo hacía. Los fines de semana regresaba a Toledo con una mochila llena de planes y ojeras. Y cada domingo al amanecer, encendía el horno para preparar las rosquillas de siempre. La ciudad seguía su curso. Las golondrinas regresaban, los turistas llenaban las plazas, y la panadería mantenía su esencia intacta. Una mañana cualquiera,
Javier entró al local antes de que abriera. El salón estaba vacío. Sobre el mostrador, una bandeja con rosquillas recién hechas. Tomó una. La observó un segundo, como si pudiera leer en su forma todo lo vivido. Le dio un mordisco. Cerró los ojos y murmuró, apenas audible. Como antes, pero diferente. Luego se sentó junto a la ventana. Afuera, el cielo empezaba a llenarse de luz. Dentro, el aroma de canela y naranja lo envolvía todo. El silencio ya no pesaba. Ahora, simplemente, acompañaba. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.